versículo para empezar la predicación de esta tarde, o la ministración, la meditación, que está en Proverbios capítulo 18, versículo 21. Si quieres acompañarme, Proverbios 18, 21. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Vuelvo a leerlo. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La palabra del Señor nos enseña en este versículo que las palabras que nosotros proferimos son importantes. Entonces está diciendo que si nos gusta mucho hablar y hablamos bien, cosecharemos bendición. Pero si nos gusta hablar y hablamos mal, no vamos a cosechar bendición. Porque lo dice aquí: la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Ya dice Santiago en el capítulo de número 3, pequeño órgano que nosotros llevamos aquí dentro, ¿no? Que puede incendiar todo el cuerpo. Entonces, nosotros vivimos en un tiempo en que la palabra de un hombre no tiene valor, ¿verdad? Hace mucho tiempo, un hombre decía, esto va a ser así, y todos daban por hecho de que sería así. Desde luego que fuera un hombre correcto y honrado. Pero hoy por hoy, la persona que dice por la mañana algo, por la tarde dice otra cosa y por la noche otra. Y nadie se fía de nadie. Antiguamente, muchas veces los acuerdos se hacían solamente con la palabra de dos hombres. ¿Quién hace un acuerdo hoy en día solamente con la palabra? Nadie se fía de la palabra de otro hombre. Entonces, se menosprecia el poder de la palabra, pero también es por el efecto de la corrupción del pecado que vino sobre el corazón de los hombres y sobre la humanidad. Pero bien, hay un texto de la palabra del Señor que está en Romanos capítulo 10 y versículo 10, que justamente va a hablar sobre la salvación. Y a veces nosotros pensamos en la salvación solamente con el hecho de que Dios nos va a llevar a vivir en el cielo con Él. Pero la salvación no es solo eso. La salvación es un pacto donde Dios nos regala todos los tesoros del reino de los cielos. Y en Romanos 10:10 dice algo muy interesante para nosotros. Dice lo siguiente: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué está diciendo el versículo? ¿Qué es lo que está diciendo, no, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Roma, o que estaba establecida en Roma? Es decir, uno tiene que creer con el corazón, pero también tiene que confesar con la boca. Creer primeramente que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, y que tenemos un Dios que cuida de nosotros, pero también declararlo a nosotros mismos y a los que están a nuestro alrededor, de que Jesucristo es nuestro Salvador, de que hay poder en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántas veces en el día nosotros declaramos que hay poder en el nombre de Jesús? Ahora mismo todos estamos pensando, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que yo he declarado que hay poder en el nombre de Jesús? Vamos a un texto de la palabra del Señor, que lo vamos a desarrollarlo y meditarlo. Y vamos a hablar de una mujer en Segunda de Reyes, porque no por eso, sino porque el Señor estuvo hablando en mi corazón justamente sobre el tema de las palabras y de las declaraciones en la vida de esta mujer, porque el 8 de marzo fue el Día de la Mujer, aunque el Día de la Mujer son todos los días, ¿verdad? Así como el Día de los Padres, que son todos los días, de las Madres. Entonces tenemos, pero está establecido el 8 de marzo, y a todas las mujeres al final le vamos a entregar un regalito por el Día de la Mujer, que es justamente para dar gloria a Dios por cada mujer luchadora que pelea por lo suyo cada día en la presencia del Señor. Amén. Muy bien, vamos al texto de la palabra del Señor en 2 de Reyes, capítulo 4, versículo de número 8.
Nosotros lo vamos leyendo y lo vamos desarrollando mientras lo vamos leyendo. El texto dice lo siguiente: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. A ver, vamos a situarnos en el contexto bíblico. Primero, David fue quien reunió todas las tribus en un solo reino y puso la capital como Jerusalén del reino de Israel. Pero después, cuando vino Salomón, y después de Salomón vino la división del reino. Y entonces se quedó el reino del norte con 10 tribus, que la capital es Samaria, y se quedó el reino del sur con 2 tribus, que la capital seguía siendo Jerusalén. Y Elías era profeta del reino del norte. Y su sucesor fue Eliseo y siguió profetizando en el reino del norte. Entonces, Eliseo vivía en el monte Carmelo y la capital es Samaria. Como él era una persona importante en el reino, influyente en el reino, él iba de su casa en el Carmelo hasta Samaria, que era la capital del reino. Pero en el medio del camino estaba Sunem. Entonces él de vez en cuando pasaba o en dirección a Samaria o en dirección al Carmelo. Y dice que cuando pasaba por Sunem, había ahí una mujer importante que le invitaba a que entrara en su casa a comer. Entonces, primer punto que podemos ver en este texto y aprender de él. Esta mujer, ¿por qué le invitó a Eliseo a entrar en su casa? Tú invitas a cualquiera que pasa por la calle a entrar en tu casa y a comer. Y menos hoy en día, ¿verdad? Tiene que ser alguien que tú conoces, que tienes confianza con él, y entonces tú le invitas a comer a tu casa. Pero esta mujer vio algo diferente en Eliseo. Y el texto sigue y nos va aclarando el porqué. Ella había visto en este hombre algo especial en Eliseo. Y claro, cuando uno invita a una persona a venir a tu casa y a frecuentar a tu casa, el convivio de tu casa, y tú tienes conversaciones con esta persona, y tú tienes una relación con esta persona, automáticamente, si te agrada la persona, más vas a querer estar con la persona. Entonces fue lo que pasó, porque hay una declaración que hace esta mujer en los versículos siguientes muy importante. Versículo número 9. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Quizá ella lo invitó porque lo veía como una persona influyente en el reino, y ella era una persona importante y lo invitó a su casa. Pero al tratar con él dentro de casa se dio cuenta de que era varón santo de Dios. Y aquí podemos hacer la primera meditación de este texto, y es la siguiente. Cuando yo voy por la calle, o cuando yo entro en la casa de la gente, o cuando me relaciono con las personas, la gente ve en mí un hombre y una mujer de Dios. ¿Qué testimonio damos nosotros a través de nuestras actitudes, a través de nuestras palabras y a través de nuestro comportamiento? Eso es algo muy importante que nosotros debemos de meditar. Y entonces, al ver que la bendición del Señor estaba sobre la presencia de este varón, ella habla con su esposo y le pide algo. Entonces, dice al esposo, versículo de número 10, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Es decir, ahora la mujer ya no estaba ya contenta solo con el hecho de que Eliseo entrara y comiera con ellos. Ella también quería que Eliseo descansara en su vida. Vuelvo a repetir algo que he dicho antes. Eso es sinónimo de que a ella y a su casa
les agradaba tener la presencia de Eliseo en su convivio. Entonces construyeron para él un aposento alto. Quizá en nuestros días sea más fácil construir una habitación, preparar una habitación para una persona, pero en aquel tiempo construir una habitación, y mira que ella pide paredes, no solo un techo, pide cama, pide mesa, pide silla, pide candelero. Todo cosas que hoy por hoy nosotros no daríamos valor, pero que en aquel tiempo cada una de ellas costaba mucho dinero, porque tenías que pedir que alguien las hiciera para este ambiente. Entonces ella hace eso para Eliseo, lo prepara y dice, ese es varón de Dios. Muy bien, el texto sigue y dice lo siguiente, en el versículo de número 11. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Es decir, ya no solo venía y comía, sino que descansaba y dormía en el aposento. Y Giezi, que era su aprendiz, su auxiliar, su ayudante, su criado, como dice la Biblia, estaba con él. Y entonces dijo a Giezi, su criado, llama a la tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros, por todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que yo hable aquí al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Entonces, el corazón del siervo, del varón de Dios, estaba agradecido por lo que la mujer le estaba haciendo. Y entonces nosotros aprendemos que el corazón de un siervo del Señor, de un hijo de Dios, siempre debe estar lleno de gratitud. Y la gratitud no es solo un sentimiento, sino que la gratitud también se puede expresar retribuyendo algo que nosotros estamos recibiendo de otras personas. Y entonces él, solícito de bendecir a ella, le pregunta, ¿quieres que yo hable con el rey? ¿Quieres que yo hable con el alcalde? ¿Quieres que yo hable con el jefe del ejército? Y ella dice, yo habito en medio de mi pueblo. Ella está diciendo lo siguiente, aquí vivo donde yo he nacido, donde yo he crecido, aquí estoy seguro, tengo todo lo que necesito y no necesito nada, es lo que está diciendo el profeta. Pero el profeta no desistió. Y el versículo 14 dice lo siguiente, y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo, es decir, avanzado en edad. Deja entonces, llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu siervo. Y vemos claramente que entonces el profeta, no pudiendo hacer ninguna intercesión natural por esta mujer, decide, junto seguramente con una revelación del Señor, decide profetizar sobre su vida y entregar algo sobrenatural. Y dice, dentro de un año, tú tendrás en tus brazos un niño. Y la contestación de la mujer fue la siguiente, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu siervo. ¿Por qué dijo eso? Porque seguramente ella también ya era avanzada de edad, la Biblia no lo dice. Y ella, que es lo que el ser humano hace casi siempre, cuando recibe una palabra profética o algo desde el cielo para su vida, lo primero que hace es mirar lo natural. Entonces el siervo de Dios le dijo a esta mujer, dentro de un año tú tendrás en tus brazos tu hijo. Ella se mira, a lo mejor se mira a ella misma y mira a su esposo y dice, ¿cuál es la pregunta que viene a nuestra mente en estas situaciones? ¿Cómo? Pero, dice la palabra del Señor, en el versículo 17, mas la mujer concibió y dio a luz un hijo, y el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho, y el niño creció. Pero
Cuidado cuando la Biblia dice pero. Pero aconteció un día que vino su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Ahora vamos a analizar. Esta mujer no había pedido un hijo, pero el profeta profetizó y Dios cumplió la palabra proferida sobre la vida. Seguramente en el corazón de esta mujer, de este hombre, había el anhelo de tener un hijo. La Biblia nos revela el por qué no tenían hijos, pero viene el hijo y se cumple un sueño en sus vidas. Y entonces ellos son agradecidos a Dios por eso. Pero resulta que el niño crece. Y la Biblia no dice cuántos años tenía el niño. Simplemente dice que crece. No sé si tenía 7, si tenía 8, si tenía 10. La Biblia no lo dice. Pero dice que ya se movía solo, porque dice que él fue a estar donde estaba el padre, que el padre estaba cuidando de los segadores y de la cosecha. Él entonces se mueve, va a estar con el padre, ¿no? Y seguramente estaría aprendiendo del padre ahí, del trabajo, pero llega un momento que él dice: me duele la cabeza. Y entonces el padre dice al criado: llévala a la madre y que la madre lo cuide. Pero en el versículo del número 20, la palabra del Señor dice lo siguiente: y habiendo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas. Seguramente no era tan grande, estaba ahí en la rodilla de la madre lo tenía ahí, hasta el mediodía, y murió. Lo que en algún momento y por años fue razón de alegría a esta mujer, puede que ahora fuera razón de tristeza y de dolor. Pero aquí entra lo que tú y yo tenemos que aprender a través de la palabra del Señor, que lo que tiene que gobernar nuestras actitudes y nuestras palabras es nuestra fe. No son nuestras emociones, no son nuestras razones, no son nuestros pensamientos, ni nuestras capacidades. Lo que tiene que gobernar nuestras actitudes y nuestras palabras es nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Y lo vamos a ver. En el momento que muere el niño, dice en el versículo 21 que ella subió, lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta salió. A ver, la Biblia dice que esa mujer era importante, era una mujer seguramente influyente. Según lo que dice de su esposo, ellos tenían muchas posesiones, seguramente tenían ahí muchos trabajadores y tenían una casa grande y tenían muchas habitaciones. Pero ella coge su hijo muerto, ¿y dónde lo lleva? A la habitación del varón de Dios. ¿Qué es lo que ella está haciendo en este momento? Yo recibí de Dios a través del varón de Dios la promesa y el milagro. Ahora estoy en un momento de dolor y de tristeza, pero sigo creyendo en la promesa y en el milagro del Señor. Y actúa en función de su fe. Entonces, cuando venga a nuestras vidas el momento de sufrimiento, de dolor, de tristeza, de dificultad, de murallas que se ponen delante de nosotros y que nosotros pensamos: no, ¿cómo lo voy a transponer? Nosotros tenemos que acordarnos de la promesa. Y tú puedes decir: pero pastor, ¿qué promesa tengo en mi vida? La más importante está en 1 de Juan 2:25, que es la promesa de la salvación y de la vida eterna. Porque en tu vida y en mi vida siempre van a existir situaciones que nos van a intentar desviar o parar o retroceder de la fe para la cual nos llamó el Señor. Y en este momento tenemos que acordarnos de las promesas, que es lo que hace la mujer.
Se acuerda de la promesa y lleva al niño a la habitación del hombre de Dios. Y ahora viene más. Pregunto, ¿no tenía esta mujer razones suficientes para estar gritando, llorando como una loca y llamando a todos los vecinos, al esposo, a todos los criados, a hacer el mayor escándalo por la situación que estaba viviendo? ¿Tenía o no tenía razón? ¿No haríamos tú y yo eso en esta circunstancia? Sí que lo haríamos. Cogeríamos el móvil, llamaría yo a Olga, llamaría a quien sea por la situación que estoy viviendo. Dice la palabra de Dios que ella subió, puso sobre la cama del varón de Dios al niño, cierra la puerta, va a hablar con el esposo y le dice: te ruego que envíes, en el versículo 22, conmigo algunos de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Algo importante que nosotros tenemos que aprender con el ejemplo de esta mujer, de la palabra de Dios, y es lo siguiente: desde el minuto 1 de la situación que vivió esta mujer, ella estaba determinada a seguir con su hijo. Y cuando uno está determinado a alcanzar lo de Dios, venga lo que venga, seguirá adelante. Dile a la persona que tienes a tu lado, a tu derecha y a tu izquierda: sé determinado. Bueno, ella pide un criado, una asna, y entonces ella sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que está pensando esta mujer en este momento? Mi respuesta está en el varón de Dios. Mi respuesta está en Dios. ¿Será que esta mujer por algún momento no pensó en el médico, no pensó en su tristeza, en su desesperación? A lo mejor por dentro de esta mujer, en sus sentimientos, estaba viviendo una tormenta. Pero yo quiero decirte que nosotros podemos vivir tormentas dentro, pero eso no puede gobernar ni controlar nuestras actitudes y nuestras palabras. Porque nuestra esperanza está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, ella está viviendo todo eso, pero ella está determinada, sabe a dónde quiere ir, habla con su esposo, y el esposo que había enviado al niño, que no estaba bien, seguramente estaría preocupado, pero ella, dice la palabra, que no le dice nada. Y hay más. En el versículo 23, él le pregunta: ¿para qué vas a verle hoy? Si no es luna nueva, ni es día de reposo. Es decir, el hombre le está preguntando lo siguiente: ¿por qué vas a ver el varón de Dios si no hay ningún motivo especial? Y no podría decir ella: voy porque nuestro hijo está muerto. ¿No podría decir eso ella? Pues claro que sí. Pero ¿qué es lo que dice ella? ¿Cuál es su respuesta? Versículo de número 23. Ella usa una palabra que en el original hebreo es shalom. Pero nosotros casi siempre traducimos a shalom como paz. Pero si tú consultas las versiones de la palabra del Señor, vas a ver que hay varias interpretaciones para lo que dice esta mujer. Y voy a leer la traducción de lo que significa la palabra shalom, que no significa solamente paz. Significa salud, provisión, prosperidad, protección, bienestar, descanso y seguridad. Parafraseando en algunas traducciones de la Biblia, ella dijo lo siguiente: quédate en paz, no te preocupes, todo va bien o todo estará bien. Si nosotros nos ponemos a pensar en esa situación, hermanos, miramos a lo que está haciendo esta mujer. El hijo está muerto dentro de una habitación con la puerta cerrada, está hablando con su esposo, y el esposo pregunta qué es lo que ella está haciendo, y ella dice lo siguiente: todo estará bien. Dile a la persona que tienes a tu lado: todo estará bien. Todo estará bien.
aunque todo esté mal, todo estará bien. Porque no hay solamente que saber qué hacer, hay que saber qué decir. Ella está haciendo una declaración de fe y de confianza en el Señor. La realidad es que el niño está muerto, pero la verdad, ella está diciendo, Dios me lo devolverá. ¿Y por qué estoy hablando de eso? Volvemos al principio cuando yo leí que el poder de la lengua, o mejor diciendo, el poder de las palabras que nosotros declaramos. Y aquí quiero preguntar, ¿qué es lo que nosotros estamos declarando sobre nuestras propias vidas? ¿Qué es lo que nosotros estamos declarando sobre la vida de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros familiares, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros vecinos, sobre nuestra barriada, sobre nuestra ciudad? ¿Cuáles son las declaraciones que nosotros estamos haciendo? Y uno puede decir, es que la barriada que yo vivo no tiene solución y nunca va a cambiar. Es que mi esposo nunca va a ser otra persona. Es que mi hijo no vale para nada. Es que mi relación no tiene solución. Es que mi situación económica es desesperadora y no hay por dónde tirar. ¿Cuáles son las declaraciones que tú y yo estamos haciendo sobre nuestras propias vidas? Y mirando a esta mujer en una situación de muerte y de dolor, ella está declarando confianza y esperanza en el Señor. Para declarar lo que yo veo, bueno, es que ahora mismo en el banco los números están en rojo. Bueno, es que ahora mismo estoy viviendo una enfermedad. Bueno, ahora mismo estoy viviendo una lucha en mi matrimonio. Pero ¿qué es lo que estamos declarando? Y cuenta aquí un testimonio. Hace muchos años, porque yo ya tengo muchos años, yo estaba un día en mi casa orando y hacía mucho tiempo que estaba orando. Y orando al Señor por algo, yo solo hacía era quejarme y declarar lo que veía con mis ojos. Y el Señor vino a mí y me habló mientras yo estaba ahí orando y me hizo la siguiente pregunta. ¿Hasta cuándo vas a estar haciendo declaraciones de lo que te rodea? Porque para eso no es necesario fe. Fe es necesario cuando yo tengo la valentía de declarar que algo es diferente. En aquel mismo momento, en aquel mismo día, yo empecé a declarar las cosas como yo creía que deberían de ser, dando gracias al Señor, y a partir de aquel día las cosas cambiaron. Mi esposa y yo hemos vivido muchas cosas en el ministerio. Pero en nuestra casa nosotros siempre decimos el uno al otro, y lo decimos a nuestro hijo, siempre decimos, Dios proveerá. Amén. Bendito eres. Pastor, ¿todo va bien en tu vida? Sí, ahora mismo todo va bien, pero no es perfecto. En nuestra casa ya hemos pasado de no tener que comer. Pero declarar Dios proveerá y venir gente en la puerta a traer comida en el momento en que nosotros estamos adorando al Señor. Yo me acuerdo y doy testimonio de que nuestro hijo tenía muchos problemas de niño, de los pulmones, y una vez fuimos al médico, y aquí no estoy diciendo que tú tienes que ahora llegar en casa si tu niño o tu niña tiene un problema, Dios no lo quiere, en el nombre de Jesús, y que tú tires toda la medicina. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que nosotros muchas veces en la vida tenemos que tomar decisiones de fe. Fuimos al médico, el médico dio un aparato así enorme, nos dio algo como el Ventolin, y nos dio una serie de cosas que era, pues, el niño, dijo el médico, hizo la siguiente declaración, el niño va a tener que estar con eso toda su vida. Allí mismo, en silencio, delante del médico, yo decía dentro de mí, yo te reprendo en el nombre de Jesucristo. Llegamos a casa, y me acuerdo que mi esposa, en un momento,
cogió esas cosas que el médico había dado, que nosotros habíamos comprado, que había costado un montón de dinero, abrió el basurero, tiró al basurero y dijo, mi hijo está sanado en el nombre de Jesucristo. Y hasta hoy Sí, Señor. está sanado y curado en el nombre de Amén. Jesús. Bendito eres Dios. Y no tiene problemas de bronquiolitis, que era lo que él tenía. Y vive perfectamente con salud. Amén, Jesús. Fue una declaración de fe. A veces las situaciones son tan extremas en nuestras vidas que Dios tiene que llevarnos al extremo para que tomemos decisiones radicales hasta aquí hemos llegado. Amén. Sí, Señor. Entonces esta mujer dice paz y dice todo era bien. Pero es verdad, hermanos, nosotros hemos leído en Romanos que con el corazón se cree, con la boca se confiesa. También dice el propio Jesús en Lucas 6:45, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esta mujer, de tanto recibir al hombre de Dios en su casa y ser ministrada, su corazón estaba lleno de fe. Y entonces su actitud y sus palabras son en función de lo que tiene uno dentro del corazón. Pero si yo me alimento todos los días solamente de lo que hay en la calle, de lo que hay en el telediario y lo que sea, y no me alimento de la palabra, no me alimento de la predicación de la palabra, no puedo estar lleno de fe y de declaraciones de fe. Esta mujer dice shalom, es decir, todo era bien, tranquilo, no te preocupes. Pero es que la situación sigue. Versículo 24. Después hizo enalbardar el asna y dijo a su criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te dijere. Es decir, no pares para nada. Versículo 25. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo, donde vivía Eliseo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado que así, he aquí la sunamita. Ellos se conocían. Ella quizá normalmente no venía a la casa de Eliseo, pero sí que Eliseo iba a su casa y estaba a lo mejor observando el camino. El Señor le reveló a Eliseo, no lo dice la palabra, pero él ve de lejos que viene ella. Y entonces él envía, porque Eliseo seguramente aquí ya era un poquito mayor, y Giasí, un joven, le envía a Giasí corriendo a recibirla, y entonces le dice lo siguiente, pregunta cómo está. Y Giasí en el versículo 26 dice lo siguiente, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a su marido y a su hijo? Y ella dijo, ¿qué es lo que dice ella? Ella repite la palabra en hebreo y dice, shalom. Ya estaba cerca del hombre de Dios, estaba junto al aprendiz. Ya estaba cerca del monte Carmelo. ¿Será que no era el momento de que ella hablara y decir, mi hijo está muerto, por favor, ayúdenme? Pero una vez más ella hace la misma declaración y dice, shalom. Dice otra vez, todo irá bien. Ella no habla, solo dice shalom. Porque también es verdad, hermanos, y Eclesiastés nos dice que hay momento para hablar, pero hay momento para callar. Sí, Señor. ¿Sabe por qué muchas veces tenemos problemas en las relaciones con los hijos, o con el esposo, o con la esposa, o con los familiares? Porque yo tengo que exponer mis razones, y el otro igual, y nadie se calla. Y nadie escucha. Y muchas veces nosotros damos consejería matrimonial hace muchos años. ¿Sabe cuál es el mayor problema que hay en los matrimonios? La comunicación. Porque uno está diciendo A y el otro está diciendo B y los dos están entendiendo C. Y no hay comunión. Pero esta mujer, delante del ayudante que así, no dice nada, simplemente dice shalom.
Pero en el versículo de número 27 dice la palabra del Señor lo siguiente: luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió a sus pies. Ella llega delante del hombre de Dios, se tira y toca sus pies. Algo que en este momento no estaba permitido, y mucho menos por una mujer. Giesi se acerca y le dice, le quiere quitar. Y el profeta dice, déjala, porque está llena de amargura. Y el Señor no me ha revelado qué es lo que está pasando. Ahora pregunto, ella se ha callado en el camino, se ha callado delante de Giesi, está delante del profeta, y no sería el momento de ahora decir, ayúdame porque mi hijo está muerto en mi casa. ¿Qué es lo que dice ella? Ella dice, en el versículo 28, ¿pedí yo hijo a mi Señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Cuando el profeta le llama en la habitación, ella no entra en la habitación, se queda en la puerta. Porque tampoco era común que una mujer entrara a la habitación de un hombre. Ella se queda en la puerta, el profeta le entrega la profecía. Ella recibe la profecía y dice, no te burles de mí, estás hablando de algo muy serio de mi vida. Ella viene delante del profeta y ¿qué es lo que reivindica? Ella se queja. No, ella usa la misma frase que usó cuando recibió la profecía. ¿Qué es lo que ella estaba diciendo a Eliseo? Tengo un problema con la promesa que tú me has dado, con la profecía. Automáticamente Dios se lo revela a Eliseo y dice, vámonos, el niño, ha pasado algo con el niño, por eso ella está así. Y dice la palabra del Señor que ellos salen. Entonces, otro punto importante que nos aprendemos en la palabra del Señor en este momento, hay que elegir el momento correcto y las palabras correctas para hablar. No hay que salir diciendo de cualquier manera, no hay que salir hablando de cualquier manera, no. Hay que escoger el momento correcto y la persona correcta. Y aquí quiero decir algo. Para nosotros que conocemos al Señor, cuando tenemos un problema, debemos de buscar personas que conocen al Señor y son maduros en la fe para que nos ayuden en nuestras dificultades y problemas. Hay que saber elegir las personas con quien hablar de nuestros problemas. Si tú vas a hablar con una persona que a lo mejor es tu compañero, es un buen compañero de trabajo, o es un familiar a quien tú quieres mucho, o es una persona incluso que tú la admiras, pero no es creyente, no cree en el Señor, y aún con muy buenas intenciones puede darte un consejo, pero un consejo fuera de la palabra del Señor. Y eso no te va a ayudar. La mujer estaba determinada a llegar donde tenía que llegar, a hablar con quien tenía que hablar y a decir lo que tenía que decir. Por eso quiero decirte en esta tarde, cuidado con las palabras. Cuidado con las declaraciones que hacemos sobre nuestras propias vidas y sobre la vida de los demás. Yo cuento un testimonio sobre eso y no lo cuento con alegría, y menos porque lo hemos vivido mi esposa y yo. Pero mi suegra ha declarado toda su vida, mientras ella estaba viva, de que ella quería terminar sus días y morirse en una casa de ancianos. Infelizmente, cuando llegó al final de su vida, lo que ella declaró toda su vida se cumplió. Nosotros estábamos en España en un viaje misionero. Ella, la hermana que cuidaba, la metió en una casa de ancianos y cuando nosotros volviéramos le íbamos a sacar y llevar a nuestra casa. No dio tiempo. Ella murió mientras nosotros estábamos aquí. Y para nosotros fue muy duro y para mi esposa ni lo digo. Pero vean el poder de las palabras, sin conocer al Señor, que ella lo recibió el Señor un mes antes de partir, y está en la gloria, para la gloria del Señor Jesús.
Cuidado con las palabras que declaramos. Pero ahora vamos al texto. Dice la palabra del Señor que Eliseo da una directriz a Giesi, le dice lo siguiente: Giesi, coge mi báculo, ve corriendo a la casa de esta mujer. Cuando tú llegues allí, pon el báculo sobre el rostro del niño y para que él sea sanado. Bueno, Giesi va corriendo delante de ellos, llega antes, pone el báculo sobre el rostro del niño, no pasa nada. Sale de la habitación, cierra la puerta, va corriendo en dirección a Eliseo, llega donde está Eliseo y dice: nada de nada. Eliseo se apresura a llegar a la casa y entonces cuando llega a la casa, entra en la habitación y entonces se pone sobre el niño, dice la Biblia, mano con mano, boca con boca, ¿no? Sobre el niño para que el niño entrara en calor y ora. Y dice que se levanta y dice que hace varias veces eso. Incluso dice en una de las versiones que llega a salir de la habitación y orar y clamar al cielo, y a la séptima vez cuando vuelve, dice que el niño vuelve en sí y el milagro ocurre. Es decir, no es porque el profeta llegó ahí y oró que al instante ocurrió el milagro. No, el profeta clamó al Señor y Dios devolvió la vida a este niño. Y la pregunta que me hice y me hago mientras leo este texto, y te invito a leerlo todo en tu casa en esta semana, la pregunta que me hago es la siguiente: si esta mujer se hubiera comportado de una manera diferente, ¿será que estaría el niño con ella después? Si su actitud fuera la equivocada, si sus palabras fueran equivocadas, si el momento fuera equivocado, si la persona con quien hablara fuera la persona equivocada, ¿será que estaría el niño con ella? No lo sé. Pero lo que quiero y lo que pienso que tenemos que aprender de este texto de la palabra del Señor es lo siguiente: hay que saber qué hacer, hay que saber qué decir, hay que saber cuándo decir y hay que saber a quién decirlo. Si lo hacemos así, de la misma manera que la mujer alcanzó algo imposible, tú y yo podemos alcanzar algo imposible también. Te invito a que te pongas de pie.